Contador, bienvenido, ¿cómo anda? ¿Bien? Sergio Graneto es el director de ATER, justamente la entidad recaudatoria de la provincia de Entre Ríos, la administradora tributaria. Así que bienvenido, director, ¿cómo anda? ¿Bien? Muy bien, buen día a todos. Muy bien, gracias. ¿Contento? No digo por los números recaudatorios, porque vemos que estamos en 30 y pico, estaba viendo un poco el informe que usted ha arrojado sobre la recaudación impositiva y por lo menos está a varios dígitos acerca de lo que viene recaudando el orden nacional. Mi primer pregunta es, Sergio Eini, que es el hermano no reconocido de Abad, mencionaba el titular de la AFIP que estaba en el orden del 23% la provincia de Entre Ríos. ¿Cómo estamos? Bueno, en general ha tenido un resultado realmente muy bueno la moratoria que se dispuso. Vos sabés, lo hemos conversado en algún momento, que a veces la idea de moratoria también tiene hasta un mal momento con mucha gente, que es la que por ahí ha cumplido siempre. Esto es una realidad. No obstante, en este caso se trató de hacer una propuesta bastante diferenciada para dos grupos de contribuyentes. Por un lado se hizo una propuesta más, diríamos, con mejores condiciones, para decirlo así, para los contribuyentes más chicos, que son los contribuyentes que deben hasta 5.000 pesos. ¿Cuál era la idea con esto? Que fundamentalmente el que debe una patente, el que debe un impuesto inmobiliario, ya se pueda poner al día, porque si estás al día tenés algunos descuentos por buen contribuyente, ¿no es cierto? Entonces, realmente hemos tenido una afluencia de gente impresionante. Esto se canalizó a través del portal web de la ATER, sacando turno. La verdad que hemos recibido muy buenos comentarios, no solo de la gente, sino también del personal en cuanto a la organización. Hoy te podría decir que estamos en 95.000 planes, 95.000 adhesiones. Un número importante, Un número importante. Estamos arriba de los 1.400 millones de pesos regularizados. Esto es casi un 50% de la cartera de deuda. Y esto al organismo le soluciona dos o tres temas. Uno, obviamente, que es el más obvio, que es recaudar, pero otro también es que nos podamos focalizar los esfuerzos y los recursos que tenemos en cobrarle a los deudores más grandes, ¿no? Que está en la segunda parte de la... ¿Y eso cómo está? Bueno, acá hay un tema que por ahí no se habla mucho, pero yo a veces lo relaciono incluso con este tema tan en boga hoy de la transparencia, ¿no? Cuando se dice la transparencia en el funcionariado, en el manejo de recursos públicos. Yo a veces veo también que hay algunos empresarios que a veces sin pagar impuestos son hasta premiados en algunas revistas especializadas, en algunos programas, y se le da las gracias porque invierten y porque generan empleo, pero son los mismos que por otro lado, digamos, no pagan sus impuestos o incluso hacen amparos contra el Estado para no pagar esos impuestos. Entonces realmente... ¿Impuestos o servicios estamos hablando, ambos? No, en este caso estamos hablando de impuestos, casos puntuales donde a veces incluso se juega con la idea de que si pago los impuestos despido empleados, ¿no? Y realmente yo creo que es un tema que tiene que ver con la transparencia. Yo discuto a veces con algunos amigos que dicen, bueno, no, cuando hablas de transparencia solo hablas del tema público y del funcionariado. No, yo creo que es un tema social. Creo que cuando vos nos pagás los impuestos, en realidad lo que estamos hablando es de fondos públicos, no estamos hablando de fondos privados, como a veces, como te digo, con algún amigo discutimos, me dicen, no, pero esto es la órbita privada. No, no es la órbita privada, es la órbita social y pública, que tiene que ver con el pago de los impuestos. Así que de lo que nos estamos ocupando es de mejorar todos los dispositivos, todos los mecanismos que tenemos, justamente para que quien tenga que pagar, pague. Siempre hablamos de una reforma tributaria que sea equitativa, que sea justa. Hoy yo sé que tenemos sectores que incluso por promesas de campaña, y no te quiero meter en el medio en esto, pero digo, por promesas de campaña, etcétera, etcétera, conveniencia en algún contexto, hay sector empresarios que están exentos de pagar ganancias, ¿no? Ingresos brutos. Tenemos un sector fuerte empresario en esa materia que teóricamente es para el fomento. Hay sectores también del campo que no son los más chiquititos, sino también que tenemos también ciertas exenciones. Digo, teníamos el sector del juego con ciertas exenciones. Bueno, ¿qué nos queda para nosotros? ¿O para el panadero acá enfrente? ¿O para el que tiene el comercio de acá al lado?
¿Por qué esos sectores están exentos? Bueno, la primera aclaración que corresponde hacer, porque siempre se confunde a veces esto, es los organismos recaudadores, en el caso de la FIP, como decíamos acá, sí, con el Abad, hermano de Abad, o en el caso del ATER o de cualquier organismo recaudador, lo que hacemos es aplicamos la ley, es decir, no somos los que hacemos la ley. Esto a veces Congreso, es una verdad de perogrullo, pero conviene aclararlo, porque justamente lo que uno trata de hacer es, dada esta ley, uno trata de aplicarla con los mejores dispositivos y recursos que tenemos, tratar de que se aplique en toda su plenitud. En ese marco, obviamente, no obstante, los organismos influimos en el sentido de que proponemos normativas, tratamos de que se mejore, ¿no? Hoy, como vos decís, bueno, hay un sector que está totalmente exento, en el caso del impuesto a los ingresos brutos, que tiene que ver con la actividad industrial puntualmente, y una exención muy importante en todo lo que es un segmento del sector agropecuario, que es un valor de hasta 8 millones de pesos está exento. El resto, 8 millones de pesos, ¿un productor chico? Sí, en general es un productor chico o en algunos casos mediano, depende del tipo de actividad que realice. ¿Y de ahí para arriba? Y de ahí para arriba está grabado. Tenemos algunos sectores que tributan bien y otros donde nosotros tenemos detectado algunos niveles de evasión importantes y que estamos trabajando en eso. La realidad es que cuando se habla de la presión tributaria, o sea, a veces que es un concepto, se dice que Entre Ríos a veces se ha llegado a decir que tiene la presión tributaria más alta. La realidad es que eso es falso. Sí. Y hay números que hablan en este sentido. Cuando vos medís esto, por ejemplo, si vos haces un cálculo por la cantidad de habitantes o por cualquiera, no es cierto esto. Lo que ocurre sí es que está grabado quizás mucho más un sector que otros. Entonces, cuando... ¿Qué es el sector de la clase media? No, que es el sector en general comercial o el sector de servicios, que es donde recaen las alícuotas más importantes. En otras provincias, yo el otro día lo discutía en el Senado, estuvimos en la Comisión de Presupuesto y de Hacienda, y le hacíamos esta reflexión, es decir, no es que la provincia tenga la presión más alta, sino que, porque en algunas medidas se dan muchas propuestas, hoy uno va escuchando... El comerciante es clase media, Sergio. El comerciante... rara vez es clase alta, muy rara vez. Ya estamos entrando en industrias, en empresas grandes. Sí, ¿cómo balanceamos Hay un poco eso? de todo. Es cierto que hoy uno de los sectores de mayor generación de empleo y y la mayor cantidad de pymes está, como vos decís, a veces en el sector comercial. No creo en la generalización. Sí. Y un poco esto es justamente lo que te quería decir. Sí. Hoy hay algunas propuestas de derogación de tal impuesto, de exención de tal impuesto. Y yo a veces lo que le planteaba que en realidad esto es un tema de financiamiento del Estado. Es decir, cuando el Estado después tiene que dar respuesta, por ejemplo, vos tenés una inundación y tenés que salir a dar cuenta con un montón de gastos y de derogaciones, si se le demanda al Estado, bueno, también está la parte del financiamiento de los recursos, ¿no? Es decir, que al final de todo, la discusión es una discusión de cómo financiamos al Estado. Bueno, ¿y cómo nivelamos que sea más justo, más equitativo? ¿Cuánto pagamos ingresos brutos en términos generales todos? ¿Un 4%? Y en general se ronda el 4%. Un 4% de la facturación. ¿Todos? ¿Industria, campo, clase media, segmento bajo? No, justamente por eso te decía, hay sectores que tienen hoy exenciones. Por ejemplo, la industria está totalmente exenta. Y hay otros que pagan un 2, un 1. Y hay otros que tienen... O sea que los más grandes son los que no pagan. No te diría que esa es la definición, pero va por sectores. No estoy tan lejos. No, la definición que yo te tengo que dar es por sectores, no tiene que ver con escalón, con nivel del contribuyente, ¿no? ¿Y eso, paulatinamente, hay alguna determinación política en los cuales pueda equipar? Digo, ¿se puede hablar de que esos sectores que hoy por hoy no están tributando empiecen a pagar su margen de acuerdo a lo que hace el común de la gente y bajar por el otro lado a aquellas personas que son las que están generando en clase media, comerciantes y demás, como para que tengan otro oxígeno? Hoy veíamos un titular justamente en el 11.com que hay muchos comerciantes que están cerrando sus puertas, y mencionábamos también la locura también de lo que se cobra por alquileres. Yo no sé si figuran en todos los contratos, si te lo han sellado o no, pero off the record vos hablás con los comerciantes y te dicen, me tiro en contra de los propietarios, yo soy magnífico, pero bueno, me dicen, imposible conseguir un local en la peatonal que te cueste menos de 60 lucas de
de alquiler. Entonces hay que empezar a mesurar también la holgura con lo que cada uno quiere vivir, ¿no? Esto por un lado. Pero digo, el comerciante, que es el que le pone el hombro, que es el que tiene el empleado, el que tiene que pagar los aportes, el que tiene que darle ganancia para reinvertir, tanto en el local como así en la compra de los productos. ¿Cómo hacemos ahí? Sí, ¿Cómo se fomenta esto, que da trabajo de aquellos que por ahí están exentos por completo? Fíjate que en esa misma nota que vos decís se da cuenta justamente de cuáles son las dos causas fundamentales que los comerciantes han informado en este relevamiento que se hizo. Una es la caída de las ventas y otra es la suba de las tarifas. Lo dicen así muy claro el informe, ¿no? Entonces, si bien el tema tributario, este 4% que vos decís, es un tema que influye obviamente en la rentabilidad, no es el determinante en absoluto y no lo ha sido en los últimos tiempos, en el último 1 o 2 años para atrás, nada más que vos puedas mirar, donde si bien la economía no ha demostrado quizás toda la fortaleza pero no era el tema, justamente no venía a tu agenda este tema. Entonces yo creo que hay cuestiones más profundas que tienen que ver con el nivel de consumo interno de la población y con otras cuestiones que claramente esto está mermando, eso está claro. Respecto del tema de los alquileres, ya que lo tocaste, sí, no es un tema menor, ¿cuánto de esos alquileres está declarado? Es decir, estos mismos comerciantes, que a veces yo he conversado con muchos y a muchos hemos discutido en muy buenos términos, pero fuertemente, yo pregunto a veces todos estos alquileres de los mismos que nos quejamos, digamos, de los alquileres, bueno, ¿cuánto de ese alquiler está declarado, no? Porque eso te influye en la declaración de ventas, es decir, si vos tenés un alquiler que declarás de 10.000 pesos, vas a tener un nivel de facturación en general bajo, que se asocia a eso. O sea, si estás pagando efectivamente, como decís, valores como los que referenciabas, evidentemente tu monto de venta te lo tendría que estar en una relación, ¿no? Así entonces, que no es un tema... le doy una mano al que me alquila, pero también me cubro un poco yo, porque si no, tengo que erogar mucho más. Ese es un tema centralmente que tiene que ver con la evasión. ¿Sí? Vos tocaste el tema central que tocaste, se llama evasión, y a veces tenemos un discurso bastante hipócrita, yo creo, en este sentido, como sociedad, porque demandamos por un montón de cosas que el Estado esté presente, lo cual es, o yo coincido con esta posición, pero también yo creo que tenemos que hacer una revisión de cómo cumplimos la normativa nosotros. Lo que pasa es que está en la mente de todo el mundo, que si vos blanqueás, entre decirlo de esta manera, absolutamente todo lo que facturás o los gastos que tenés, directamente tenés que cerrar, fundís, quebrás, no podés funcionar. ¿Esa ecuación la hacen ustedes? Mirá, la ecuación uno la puede hacer. Yo lo que te digo es que nosotros tenemos que aplicar justamente la normativa. Y cuando vos me decías si hay la posibilidad de eximir a tal sector, no está en mis manos hoy responderte eso. Y cómo volver más justa. Lo que sí nosotros tenemos que hacer es trabajar fuertemente. En manos de los legisladores, pero vos podés también incidir, decir, informar. Decir, me parece que este sector es el que necesita ser potenciado, favorecido en cierta medida, y los otros sectores, bueno, mirá, ya empezar a nivelar. El otro día justamente se planteaba la derogación del impuesto a la herencia, que se llama, ¿no? El impuesto a la herencia es un impuesto que está vigente hoy en la provincia de Buenos Aires y acá. Entonces el razonamiento que hacía es es uno de los impuestos más justos que tenemos en cuanto a la redistribución de la carga tributaria, es decir, que pagan los que más tienen y se destina a los que menos tienen, porque tiene un destino específico. Al margen que después discutamos si es mejor que se destine a vivienda o a becas o a deporte o a cualquier actividad, pero entonces yo decía, bueno, si nosotros planteamos que hay que derogar un impuesto, lo que habría que estar explicando, para ser muy serios, es qué gasto vamos a dar de baja del sector público o con qué recursos se va a sustituir. Esto que vos decís, bueno, si yo le quiero bajar la alícuota al sector comercial, sí, bueno, ¿cómo hacemos? O sea, ¿restamos un gasto acá o le aplicamos un impuesto a otro? Porque en realidad lo que se trata es como en tu casa, si vos decís resignás un ingreso, bueno, algún gasto vas a tener que dar de baja o vas a tener que reemplazarlo con otro. ¿El juego? Por eso. Por eso te digo, pues son definiciones. Por eso son definiciones políticas, digo. Por eso digo, no puede ser que el sistema financiero, cuando hablamos de redistribución todavía de riqueza, sistema financiero, el tema del juego, el tema de los grandes terratenientes, el tema de los grandes propietarios, todavía realmente sean los dueños de la Argentina, se la llevan de arriba. Esto te dejo exento en este marco, porque es definición política, pero cuando hablamos de reforma tributaria, hace tiempo que me parece que esto está en deuda de la República Argentina, hace 20 años que estamos hablando de esta reforma, ¿no? No puede ser que el sistema financiero no tenga ningún tipo de gravamen.
Mira, el gravames tiene, no es tan lineal así. Hay sectores que no, y hay sectores que sí, hay actividades. Yo compro la bolsa, ¿qué gravamen tengo? Por eso es una de las exenciones que tenés. Por eso, a ver, yo puedo coincidir con vos en la definición, pero en términos de los roles que tenemos cada uno en nuestras funciones, bueno, yo no te puedo decir que mañana vamos a grabar eso porque no puedo, no está claro. Lo defino. Lo que sí creo es que está bueno tener el debate sobre el tema tributario, porque es el tema que después, a ver, lo que vos charlabas hace un rato con la persona que me antecedía, también tiene una relación con el tema tributario, con el tema de sí, impuestos, también tiene que ver después cómo se administra cada lugar. Claro, ¿no? Exactamente. O sea, vos podés recaudar todo lo que quieras, pero después la administración de cada repartición es otro tema. Totalmente. Pero yo creo que, como te decía al principio, cuando hablamos de transparencia, y que es un tema que yo coincido plenamente, está bueno también poner sobre la mesa la transparencia en un sentido más amplio. Y yo creo que el tema tributario se enlaza profundamente porque tiene que ver con un debate que acá a veces creemos que el más vivo es el que no paga impuestos, el más vivo es el que pasa el semáforo en rojo y todas estas cosas. Y creo que está bueno ponerla sobre la mesa, la hemos conversado en otros ámbitos intensamente. Y yo creo que cuando premiamos en alguna publicación, en algún programa, a un empresario porque abrió una nueva fuente de empleo, lo cual está buenísimo, pero a la vez esos mismos empresarios son los que deben millones en el Estado, ¿sí? O al Estado, me parece que tenemos que ponernos en debate justamente este tipo de cosas. Bueno, lo que estamos haciendo es trabajando mucho para que vos sientas justamente que cuando pagás tu boleta, que en el conjunto, digamos, quizás no es tanta plata, si bien para vos representa mucho, también estés convencido, estés seguro que se está haciendo algo con esa otra persona que debe a veces varios millones, ¿no? Y que muchas veces se escuda en que tiene una muy buena ingeniería de abogados, de contadores, etcétera, que uno lo va viendo, digamos, y que tiene un sistema también de defensa frente al Estado distinto, que está bueno en la medida que cumpla su función correctamente, ¿no? ¿Hacia dónde vas a llevar tu gestión? ¿Hacia dónde querés llevar la administración? Bueno, lo primero que queremos darle es una visión de largo plazo. Es decir, creemos realmente que hay que trabajar un plan de gestión del organismo muy fuerte. Hoy hemos trabajado muchísimo en la construcción de ese plan de gestión con la gente, con la gente de la TER. Hemos escuchado, hecho reuniones muy profundas dentro del organismo. Creemos que hay que plantear una visión que trascienda la propia gestión mía en particular y que fije un horizonte, por ejemplo, en el tema catastral. En el catastro hoy necesitamos hacer un avance muy profundo, estamos convocando a todos los municipios, en algunos nos ha ido muy bien, en otros inexplicablemente todavía no hemos podido avanzar. ¿Por qué? Porque vos vas hoy a distintos pueblos a veces de la provincia o distintas ciudades y te encontrás con mansiones que no están declaradas, para decírtelo así en un lenguaje poco académico. Sí. Entonces vos decís, bueno, ¿por qué esta casa no está declarada? Siendo que tu casa o la de mi viejo... Están todos puestos, sí. Bueno, entonces, bueno, ¿qué mecanismos de información? Así lisa y llanamente, no figuran. No figura, mansiones que no figuran. Figura por menos, figura con baldíos. Entonces, mirá, el año pasado en Paraná se agregaron 1 millón de metros cuadrados no declarados, uno de los lugares más lindos de Paraná, que no pagaba las tasas. Nosotros estamos insistiendo ahora para cargar ese millón de metros cuadrados, que es un 5% de Paraná aproximadamente, para que tengas una idea de mejoras. No es un dato menor, para cargarlo y que empiece a pagar el impuesto inmobiliario de la provincia como corresponde. Y en definitiva el concepto acá es, cuando vos hablas de equidad es un concepto abstracto hasta que le pones información. Hasta que el Estado, y esto es una discusión muy interesante, que el Estado realmente tenga un poder de fiscalización y de control real. Ejemplo, si yo no tengo un cuerpo de fiscalizadores en materia catastral que pueda estar presente en todos estos lugares, si no tengo las herramientas tecnológicas adecuadas, realmente yo no puedo ir casa por casa hoy. A ver qué construyó y qué no. A ver qué se construyó. Bueno, pero ahora está todo muy fácil. ¿Por qué decimos? Que dron, que satélite, que te fotografía aérea. Bueno, está mucho más accesible. El tema es cómo eso... Hasta Google Maps, es decir que...
Si tenés algún tipo de duda, y enseguida se sabe, ¿no? Mirá, el tema es, el gobernador el otro día lo planteaba, ha habido un adelanto tecnológico en la sociedad muy fuerte. Hoy vos querés tener en el teléfono las respuestas. Absolutamente todo. Y el Estado a veces no ha acompañado ese proceso en sus organismos, en todo lo que yo te decía. Entonces encontrás con que el mundo económico, por ejemplo, hoy el comercio electrónico ha crecido y va a seguir creciendo, y es la tendencia. Y la administración, en el caso de la FIP, te estoy hablando de ARBA, de los organismos más puntuales, están viendo cómo receptan esto, y nosotros también a ver cómo receptamos esto, porque en muchos sectores esto es foco de evasión. Tal cual. Sergio. Sí, ¿granito abogado o contador? Contador. Contador, bien. Usted sabe que la profesión de recaudador de impuestos ha sido una profesión que no goza de la simpatía de la gente, por lo general e históricamente hablando, ¿no? Cerrar la puerta que viene a cobrar. Más allá de esto, bueno, hablábamos de equidad hoy, fundamentalmente como para hacer referencia a justicia en materia recaudatoria. Y por allí habría que ver, habría que analizar, habría que estudiar aquellos que más tienen, y a esa gente que más tiene, digamos, de alguna manera, más debería exigírsele, ¿no? En cambio, sabemos que también hay gente que hoy quizás sus ingresos, no sus capitales, sino sus ingresos, hoy no llegan a ser montos realmente importantes, y debería existir una cierta contemplación. Usted sabe que en la calle, y le traigo esto a colación, nosotros nos nutrimos mucho de lo que la gente nos dice en la calle. Por allí un planteo que a mí particularmente me quedó dando vueltas, y fue una persona que me planteó que si hablamos de equidad recaudatoria, aquellos montos que el gobierno no puede dar en porcentuales de sueldo, hablando de aumentos, los tendría que cubrir de alguna manera a través de la disminución del pago de impuestos. Y en este sentido, por ahí el planteo que nos hacen quizás amerita un mayor trabajo en lo relacionado a estudiar caso por caso, ¿no? Pero más allá de esto, lo planteaban como, digamos, una situación de equidad. Si se está pidiendo un 40% de aumento porque el costo de vida así lo amerita, obviamente, y el gobierno no puede entregar un 40%, digamos, salarialmente hablando, que lo cubra con la recaudación impositiva que hace de esos sectores. En este sentido, bueno, nos planteaban como una forma de equidad. No sé si usted comparte esto o si es una ecuación que se puede llegar a tener en cuenta. Mira, Sergio, el tema de fondo acá, como decía hoy, es un tema de financiamiento. Digamos, para no volverlo muy tediosa la respuesta, el tema es si vos vas a dar una exención, una disminución o la forma que le des a esto que planteabas, en realidad vas a recaudar menos, y cuando quieras pagar los salarios que estabas pagando tampoco lo vas a hacer. O sea, acá es un tema de la frazada corta, es decir, si vos reducís impuestos por un lado, que es un poco lo que yo decía hoy, tenés que estar viendo qué gasto no vas a poder cubrir o con qué financiamiento lo vas a sustituir. Claro. ¿Está claro? Entonces, digamos que la ecuación no cierra. Y claro, yo lo que veo es, primero hay un contexto... Esto sería para el Estado, la ecuación para el Estado no cierra. No, el tema es este. Porque para el bolsillo de la gente no cierra nunca, ¿eh? A ver, yo creo que hay momentos que puede cerrar y momentos que no, lo mismo que en el Estado. O sea, no es una definición, digamos. El tema es un tema muy profundo que tiene que ver también con la economía nacional. O sea, hay variables que vos a nivel, por ejemplo, provincial no manejás, ¿sí? Claro. Entonces, realmente que hoy el ímpetu que ha tomado el tema inflacionario y montado en la cuestión fundamentalmente de las tarifas, hoy genere que todos tengamos una presión extra en el bolsillo, digamos, lo pone también al sector público en una situación compleja, porque al mismo Estado le han subido también un montón de costos de prestaciones, es decir, el combustible está más caro, las resmas de papel son más caras, la energía más cara, la energía más cara, es decir, es el mismo Estado también, es el mismo Estado que tiene energía en un hospital o que tiene en los mismos organismos que funcionamos. Entonces digo, no es un tema que vos lo puedas abordar diciendo, bueno, lo soluciono de acá. Yo veía que hay mucha creatividad, te decía, en deroguemos este impuesto, deroguemos pongamos esta exención. La verdad que suena fantástico, es re lindo, que a quien no le gusta decir que va a bajar impuestos y que va a dar una nueva prestación, un nuevo servicio. Ha sido la plataforma de campaña de muchos, el tema de bajar la impuestos. El tema es, yo decía el otro día en una discusión, la verdad que muy interesante, que se dio en el Senado, perfecto, el planteo era derogar un impuesto o incluir una exención nueva, había 3 casos puntuales de proyecto, perfecto.
La verdad que lo que sería serio sería que cuando venga el proyecto de derogación de tal impuesto se diga qué parte del gasto efectivamente se va a tocar. Porque si no, es ponerlo al que tiene que administrar, no ya el caso mío, sino mucho más arriba, en este caso el gobernador lo pone en una situación donde se le saca un financiamiento de un lado, pero no le da la solución de cómo lo resolvemos, es decir, qué gasto se va a eliminar, ¿no? O con qué, o a quién le vas a cobrar ese impuesto. Sí, también tendría que entrar fino el tema de administración, ¿no? Claro, ¿Qué se está haciendo, qué servicio se brinda, a dónde, de qué manera, qué calidad, de qué rigurosidad estamos hablando a la hora del contralor, porque el tema es la recaudación, fantástico, pero tiene que haber una devolución en impuestos y servicios que tienen que ser de calidad. Y ahí es donde está la gran faltante de todos los estados, nacional, provincial, incluso local, ¿no? Yo creo que tenés mucho para trabajar en esa materia y también tenemos mucho para trabajar en el tema tributario. Como te decía, si hay sectores que tienen que pagar el impuesto porque la ley lo dice, no porque lo diga yo, ni vos, porque la ley lo dice, me parece que lo que tenemos que trabajar fuertemente, y esto es lo que yo te decía que estamos buscando, por ejemplo, el 1 de enero nosotros nos queremos subir a un sistema de declaración que tiene AFIP para el impuesto a los ingresos brutos. Vamos a trabajar con el amigo Abad. Estamos trabajando muchísimo con la gente de sistemas de AFIP, justamente para que vos cuando declares el impuesto a los ingresos brutos estés declarándolo junto con el IVA. ¿Por qué? Y porque hay muchas empresas que cuando declaran el IVA le declaran 100 pesos y cuando le van a declarar a la provincia le declaran 70, le declaran 60. Ah, mira. Exacto. Entonces, y son empresas que vos después las ves en las publicidades, las ves en las revistas, o sea, que hacen, digamos, no estoy hablando de nadie de otro planeta que hace. Entonces, estas son las discusiones que cuando vos decís, bueno, ¿hay temas para corregir en el gasto? Sí, seguramente. ¿Hay temas para corregir en el tema tributario? Muchísimos. Que haya propiedades que no estén declaradas, que yo te diga que hay un 5% de Paraná que no está tributando con su propiedad nueva como corresponde y tiene declarado un baldío, ¿sí? Y entonces estamos trabajando con el cruce con los municipios. Ahora, ¿es una cosa que vos lo vas a ver mañana el resultado? No, pero dentro de un tiempo vas a empezar a notar resultados. Cuando vos me decías hacia dónde hay que ir hacia trabajar mucho más en largo plazo. Es decir, que vos tengas una percepción de riesgo de que si vos no declarás tu propiedad nueva, tu quincho, etcétera, bueno, en algún momento vas a tener un problema. Un castigo. Bueno, eso decirlo es fácil. Hacerlo. Y sobre todo ejecutarlo los de arriba, que es lo que la gente demanda. Me decían, no, si al final los que están siempre arriba se la llevan de taquito. Yo creo que primero es un todos, y segundo es priorizar los recursos que tiene el Estado en cobrarle a la gente que está en niveles de deuda mayor, por ejemplo. Pero es un todos, no es un esto sí y yo no. Tal cual. Yo no comparto esa. Gracias, Sergio. No, quería, antes lo hemos nombrado a Alberto Abad durante todo el programa. Lo veo similar, le faltan para el ojito. Vamos a hacer una toma de Alberto Abad para ahí tenemos. Por ahí la gente entienda por qué el tema de la referencia. ¿Lo buscó en el árbol genealógico en algún momento, Sergio? No. Los anteojos tal vez, podrían dar por esa zona. Gracias. Se peina igual. Gracias por haber venido.